Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. bendecid al Señor, Cielos, bendecid al Señor, bendecid al Señor, bendecid al Señor, Sol y luna alabando, bendecid al Señor, todos los astros del cielo, bendecid al Señor, todo el cielo bendecid, bendecid al Señor, bendecid al Señor, todos los vientos sopladeo. Queridos hermanos, mi cordial saludo, gracias por su servicio como proclamadores en la parroquia de la Catedral. Es importante que retomemos este tema tan bello del Concilio Vaticano II. Recuerden que hicimos un acercamiento histórico y explicamos qué llevó al Papa Juan XXIII a convocarlo y al Papa Pablo VI a continuarlo. Hablamos en un primer momento de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, y toda la adecuada reforma de la celebración del misterio cristiano. Y hace 8 días empezábamos a hablar de la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, o la luz de las gentes. Recuerden que en la Iglesia generalmente los documentos se titulan con las 2 primeras palabras o las primeras palabras del texto en latín. Esta Constitución aborda el tema de la Iglesia, tema que fue presentado en un esquema previo denominado de Eclesia, sobre la Iglesia o de la Iglesia. Esquema que fue rechazado por la mayoría de los padres conciliares y por lo tanto entonces se empieza a gestar un nuevo documento que es el actual en la escuela de Lovaina, en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, dando un viraje completo a la visión eclesiológica, la visión que de la Iglesia se iba teniendo hasta ese momento. Supongamos que no se hubiera hecho, hubiéramos continuado con ese principio piramidal de la Iglesia, ¿sí? Arriba el Papa, los obispos, el clero y en la base los fieles laicos. Obedecía un esquema, la sociedad perfecta, expresión que acuñó San Roberto Bellarmino, cardenal. Pero gracias al concilio y a esta reflexión tan seria del Papa y de los obispos, entonces tenemos una visión de la Iglesia totalmente renovada. Acuérdense siempre, la Iglesia, pueblo de Dios, misterio de comunión. Entonces la Iglesia, pueblo de Dios, pero hay otro concepto importantísimo y es la Iglesia entendida como comunión. Qué importante este concepto porque es entender que nosotros hacemos parte de una familia, que no somos como inscritos en una agrupación. No, el misterio de la Iglesia es la expresión sublime del misterio de Dios, de la Santísima Trinidad. Y viene en el segundo capítulo algo muy importante y tengámoslo muy presente, y es que el concilio, ya había hecho mención de ello la vez pasada, recuerda la vocación universal a la santidad que tiene como fuente y origen el sacramento del bautismo. Esto es tan importante porque entonces entendemos que la santidad no es solo un deber y una búsqueda incesante del sacerdote o de la religiosa, sino que se trata de la búsqueda de todo el pueblo. San Juan Pablo II decía que la santidad es la meta más alta de la vida bautismal, es decir, que nosotros al ser bautizados recibimos en germen la santidad. De hecho, el concilio en este documento dice que en el bautismo fuimos hechos realmente santos. Eso nos tiene que comprometer y hacernos pensar, a raíz, por ejemplo, de la beatificación del joven Carlo Acutis, cómo nos estamos tomando nosotros la santificación, que es la obra perfecta del Espíritu Santo en nosotros, con nuestra humilde respuesta.
Somos pueblo de Dios. Pero entonces en ese pueblo de Dios hay de todo. En los bautizados, sacerdotes, religiosas, laicos. Y todos tenemos un deber, según el Concilio Vaticano II y según el Código de Derecho Canónico, de ser evangelizadores. Por lo tanto, la tarea apostólica de la Iglesia no nos compete solamente a los sacerdotes, es también tarea de las religiosas y de todos ustedes los laicos, que son la mayoría. El apostolado, muchas veces lo he dicho yo aquí en la parroquia de la catedral, no es un favor que ustedes le prestan al sacerdote. Nos ayudan, nos sirven de muchas maneras, pero el apostolado es el ejercicio concreto y hacia afuera, o sea, hacia los demás, del sacerdocio bautismal que todos recibimos. Por eso es un deber, es una obligación. Quien proclama, ustedes están haciendo apostolado. Quien ayuda en la catequesis es un apostolado. Quien sirve, por ejemplo, ahora en estos tiempos de pandemia con la bioseguridad, quien colecta la ofrenda en la parroquia, quien va a llevar un boletín parroquial de puerta en puerta, quien visita a los pobres, a los enfermos, todo eso es apostolado. Ojalá todos evangelizaran. ¿Cuánto bien haríamos a la sociedad? Porque somos muchos, somos la mayoría los bautizados en el seno de la Iglesia de Dios. Pero en ese pueblo santo, por voluntad divina de Cristo Jesús, hay una constitución jerárquica de la Iglesia. Hay una constitución jerárquica. Acuérdense que el Señor llama de entre todos los discípulos a un grupo de 12. Y los evangelistas dicen, los nombró apóstoles. El verbo apostello en griego quiere decir enviar. Entonces el apóstol es el enviado. Es la persona encargada de ir a anunciar. Por eso el Señor con los 12 constituye lo que se llama el colegio apostólico. Y pone como cabeza a Pedro. Pedro es el primero entre iguales, pero es cabeza, y eso lo constatamos en 2 textos de la Escritura, Mateo 16 y Juan 20. En el primero le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le confiere el primado de manera singular a Pedro, no a todos los apóstoles. Y en el Evangelio de San Juan encontramos la triple pregunta de Jesús a Pedro, ¿me amas y luego me quieres? O sea, lo está confirmando en la fe a él, que tiene que ser el fundamento sólido de la entera comunidad cristiana. Bueno, pero resulta que los apóstoles, como todos nosotros, murieron como moriremos nosotros. Y entonces tienen la necesidad de dejar sucesores. Por eso constituyen a los obispos. Y entonces surge lo que se llama el colegio episcopal. Está el colegio apostólico, que es singular, y mueren. El último en morir es San Juan, y allí termina. Pero está el colegio apostólico episcopal, que tiene como cabeza a Pedro, el Papa, sucesor del príncipe de los apóstoles. Por eso siempre decimos que el Papa es sucesor de Pedro, y los obispos son sucesores de los apóstoles. Ahora, ellos tienen la tarea primordial de la evangelización, son los primeros animadores de la tarea apostólica de la Iglesia, son nuestros pastores. Esa constitución jerárquica de la Iglesia es un signo de comunión. Fíjense que no puede existir un obispo sin diócesis, y no puede existir realmente y de manera legítima un obispo si no ha sido nombrado por el Papa y no está en comunión con el Papa. Ese es el primer testimonio, la fraternidad entre ellos. Y luego estamos nosotros los presbíteros, que somos los primeros colaboradores del orden episcopal. Los primeros, entonces nos mandan, nos envían a la parroquia, a los que están en el seminario, en algún servicio diocesano. De manera especial quienes somos párrocos. ¿Qué hacemos nosotros? Somos, dice el Código de Derecho Canónico, pastores en propiedad de una porción de la diócesis, que es la parroquia. El obispo nos nombra, nos envía, nos posesiona,
y nosotros ejercemos lo que se llama la cura de almas, cura animarum. De ahí viene el término del cura que se aplica solo al párroco. No todos los presbíteros son curas, son solamente los que han sido nombrados párrocos. ¿Y qué es la cura de almas? Pues es el trabajo de pastoreo, todo esto que hacemos nosotros, celebrar, predicar, catequizar, todos estos recursos que estamos usando ahora, telemáticos, visitar a los enfermos, animar a los jóvenes, la pastoral caritativa, etc. Y dentro de ese pueblo, la constitución jerárquica y de los ministros, están los diáconos. Los diáconos ejercen un papel muy importante porque son, escuchaba yo esta expresión alguna vez, las manos caritativas del obispo de la diócesis. Tienen una doble tarea: predicar y la caridad fraterna. Y una de las novedades del Concilio Vaticano II con respecto al diaconado fue el haber restablecido el diaconado permanente. Se tenía el diaconado transitorio como se tiene actualmente para aquellos que van camino al presbiterado. Por un tiempo, dice el código, por lo menos 6 meses entre el diaconado y el presbiterado. Muchas veces están 1 año o un poco más. Pero el concilio, el Papa Pablo VI apoyó realmente muchísimo este trabajo, restableció lo que se llama el diaconado permanente, aquellos varones que reciben el ministerio y permanecen como diáconos. La inmensa mayoría son casados y ejercen la función litúrgica y pastoral de un diácono transitorio. ¿Cuál es la importancia y la razón de ser de este diaconado? Es un apoyo a las parroquias y a aquellas comunidades donde no puede haber un presbítero, donde la presencia de un sacerdote es muy difícil y se necesita que alguien sostenga la fe con la predicación, con la caridad, con la liturgia de la palabra. En nuestra diócesis, es bueno saberlo, hay una escuela diaconal que se llama San Lorenzo y cuya sede es en el Seminario Mayor. Es importantísimo tener en cuenta esto porque la diócesis va dando frutos y hay que orar también por ellos para que el Señor nos ayude a tener santos diáconos como tenemos que ser también nosotros los sacerdotes, santos para el servicio de todos los demás. Entonces retomo el diaconado permanente transitorio. En nuestra diócesis, comentaba, hay una escuela diaconal que ha servido a la diócesis de Buga y a la de Palmira. Y hay un buen grupo de ya diáconos ordenados que sirven en distintas parroquias. Pero continuando entonces con el documento Lumen Gentium, dedica el capítulo 4 a hablar sobre los laicos. Qué importante retomar este tema. Tan importante que luego hubo un sínodo de los obispos que trató el tema de la vida y misión de los laicos en la Iglesia, cuyo documento final o la exhortación apostólica tiene el título o el nombre de Christi Fideles Laici, los fieles laicos de Cristo. Yo les recomiendo que lo lean porque entonces van a descubrir y ampliar y a profundizar todo el ser laical y su razón misionera en la Iglesia. Alguna vez decía el Papa Francisco, hablándonos a los sacerdotes y también a los señores obispos, todos primero fuimos laicos. Eso es cierto. Un seminarista, ¿qué es? Es un laico, camino al sacerdocio en discernimiento de su vocación. Pero la inmensa mayoría son ustedes los laicos. Nosotros somos tomados de la comunidad y es muy importante esto. Juan Pablo II decía, hablando de los presbíteros y de los obispos, que nosotros salimos de una comunidad, estamos en una comunidad, pero al ser ordenados nos ponen de frente a una comunidad, no por encima. De frente quiere decir para presidir, para animar, para pastorear, lo que tratamos de hacer a través de la vida parroquial, de acercarnos a ustedes. Y de hecho yo sí quisiera decirles estos videos que con sencillez y cariño procuro hacer semanalmente, háganlos llegar a otros, que no sea solamente la escuela de laicos o de teología de la parroquia, los proclamadores, comuníquenlos, porque se trata de que crezcamos.
de profundizar, y sobre todo a mí me interesa mucho que se profundice en el papel de usted, el laico, en la vida parroquial. Qué bueno que muchos de nuestra parroquia se involucren en la misión, que ayuden en catequesis, una tarea tan sencilla como el visiteo, esa bella experiencia que tuvimos entre agosto y septiembre de ir casa por casa. Cuánto bien ha hecho. Pero qué bueno que ustedes también lo ayudaran en nombre de la parroquia a realizar. Los laicos tienen una tarea muy importante, enseña el concilio, y es la santificación de las estructuras del mundo. Es decir, el laico tiene que estar allá donde el sacerdote no debe estar. Por ejemplo, en la política, en un cargo administrativo público, no es tarea del sacerdote. El sacerdote está para dos cosas muy concretas, no son las únicas: la Eucaristía y la confesión. O sea, allí nadie lo puede reemplazar. Ningún laico puede absolvernos o presidir la Eucaristía, eso es clarísimo. Y ahí se identifica el ser sacerdotal que se recibe en el sacramento del orden. Por eso el sacerdote no puede estar inmiscuido en otros quehaceres que le competen a los laicos. Entonces, la tarea de la Iglesia es la formación concreta, sólida y profunda de los laicos para santificar las estructuras del mundo. Ese es un aporte del concilio. Entonces tiene que ser santo el alcalde, el funcionario judicial, el deportista, el señor que nos transporta en el taxi, la persona que nos atiende en una oficina o en el supermercado. Pero ¿cómo toma conciencia de que tiene que ser santo? A través de la evangelización que hace el sacerdote y todos ustedes los laicos comprometidos en la vida de la Iglesia. Esto es muy importante, tengámoslo presente, la santificación de las estructuras del mundo. Entonces, los laicos tienen una tarea en el mundo de ser sal, luz y fermento. O sea, su tarea es grandiosa porque tienen que ayudar a transformar las estructuras que hay en el mundo, impregnarlas de la presencia de Dios. En el capítulo 6, el 5 es sobre la santidad, que ya abordé. En el 6 se habla de los religiosos. Hay un documento, un decreto del concilio que se llama Perfecte Caritatis, que es sobre la vida religiosa, y luego lo ampliaremos. Pero miren, en la Lumen Gentium incluyen en este capítulo 6 a los religiosos para decir: ellos hacen parte del pueblo de Dios. Cuánto bien hacen en el mundo y en la evangelización los religiosos. Aquí en nuestra diócesis, comunidades religiosas, las marianitas, las vicentinas, las filipenses, las redentoristas, las conchitas, las franciscanas, las capuchinas, los padres salesianos, los padres eudistas, los padres franciscanos, los padres redentoristas, entre otros. Un religioso es alguien que se toma en serio los consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia. Vive la perfección evangélica. Esa es su santificación, consagrados totalmente a Dios, pero en función de la evangelización. Hay sacerdotes religiosos, hay religiosos que no son sacerdotes, son hermanos, y las comunidades religiosas femeninas que tienen una razón de ser muy bella. Miren, por ejemplo, el uso del hábito de las religiosas. Eso no es un uniforme simplemente. Dice Juan Pablo II en la exhortación Vita Consecrata, o la vida consagrada, que el hábito de las religiosas es un signo escatológico. ¿Qué es eso? Pues las religiosas nos recuerdan con su consagración que hay una realidad futura, salvífica, imperecedera, incorruptible, el cielo. Entonces la religiosa nos está recordando: todo esto es temporal, es pasajero, vamos de camino hacia el cielo. Por eso es tan importante también rezar por ellas, por el incremento de la vida religiosa, por las vocaciones. Muy complicado hoy en un mundo tan secularizado, tan descristianizado. Qué importante una nueva generación de jóvenes religiosos y religiosas. Escuchaba yo el testimonio de alguien
que decía que gracias a la beatificación de Carlo Acutis va a venir con toda seguridad un florecimiento de vocaciones a la santidad entre los jóvenes. Yo les pido que recen por los 2 grupos juveniles que hay en la catedral. Uno se reúne el sábado, otro el lunes. Yo trato de acompañarlos y de inculcarles esto y decirles ustedes son la nueva generación de la iglesia y nosotros tenemos que apoyarlos porque ellos tendrán que recibir la bandera de la evangelización. Es el relevo generacional. Entonces, agradecer tanto a la vida religiosa y a las religiosas que escuchan esta catequesis, que se sientan parte de una comunidad que las quiere, que las admira, las respeta y les agradece su apostolado. Voy a dejar para el próximo crecimiento 2 capítulos, los finales de la Lumen Gentium, la índole escatológica de la iglesia peregrinante y el capítulo 8 sobre la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.